los 8 minutos de empezar la rueda de prensa, Vini dejó claro el mensaje. Cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar, mas eu vou seguir lutando. Justo antes de romperse por completo. 20 segundos en los que recibió el cariño de este miembro del staff y tragó saliva. Para que apenas 6 minutos más tarde, el llanto se hiciera más evidente. Todos os dias. Tiene que parar, mano a los ojos. Vini empieza a recordar todo lo que lleva arrastrando desde hace más de un año. Se seca las lágrimas. Es incapaz de articular más que este leve suspiro. 35 segundos a lágrima viva que terminaron en disculpa. Desculpa, Y que siguieron con una confesión entre sollozos. que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Solo se rompieron por los aplausos de varios periodistas acreditados en una abarrotada sala de prensa, en la que se vio al Vini más emocional, al más sentido. Un Vini que lloró hasta en 2 ocasiones hablando de todo lo que ha sufrido y sigue padeciendo. La rueda de prensa más complicada para Vinicius Junior.